Vamos a comenzar este programa como comienzan los cristianos las cosas, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El catecumenado en la Iglesia Católica es una institución que tiene casi aproximadamente 2000 años. En el catecismo de la Iglesia podemos ver que es prácticamente un catecumenado. La palabra catecumenado viene del verbo griego katneo, que quiere decir hacer resonar la fe, hacer resonar una verdad. Y el catecumenado es un proceso que comenzó en el siglo I, donde se preparaban a los primeros cristianos al verdadero conocimiento de la fe antes de ser bautizados. El Santo Padre Pablo VI dijo en su momento que en el origen la Iglesia bautizó a los evangelizados. En el siglo XX, en el siglo XXI, la Iglesia va a tener que evangelizar a los que ya están bautizados. Y este es el propósito de este programa. El propósito de este programa es plantearles la fe de la Iglesia Católica a ustedes, basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Este que tengo aquí en mis manos, que ustedes lo ven, que está bastante usado porque yo lo utilizo. El 80% de las preguntas que yo respondo en la sección de apologética de WTN están respondidas aquí en el catecismo de la Iglesia Católica. Y muchas veces yo no me gusta decirlo, a veces que le digo a los hermanos que yo pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo porque se lo dedico a ustedes, pero si ustedes leyeran el catecismo y lo supieran y lo tuvieran como libro de cabecera, el 80% de las dudas de ustedes no existirían, porque aquí está todo perfectamente explicado y muy sencillo y muy claramente. Pero vamos a hacer esta serie para hablar del origen de la fe, la profundidad de la fe católica, esta fe bimilenaria, esta fe con base apostólica. Y por eso, nada más y nada menos, vamos a utilizar el credo. El credo. Y para comenzar con el credo, tenemos también que hacer dos explicaciones. Mucha gente me pregunta por qué hay dos credos. Está el credo corto, que se reza en el rosario y a veces en la misa de los niños, y está el credo largo, que se reza en la misa del domingo. El credo corto, que se reza en el rosario, ese credo se llama el credo de los apóstoles y es una profesión de la primitiva Iglesia de Roma. Se cree que es uno de los primeros credos apostólicos que existieron y proviene del siglo I. Se llama el credo de los apóstoles y es el que ustedes acostumbran a usar frecuentemente en sus oraciones particulares, y es un credo más corto. El segundo credo, que es el credo que se utiliza en la misa de los domingos, es el credo de Nicea, Constantinopla. Ese credo es la fe, la base de la fe de la Iglesia Católica, y fue compuesto en el Concilio de Nicea y terminado en el Concilio de Constantinopla, cuando se le agregó la parte del Espíritu Santo. Y por eso se proclama antes del ofertorio en la misa dominical, porque es la profesión, la base, la roca de la fe de la Iglesia. Y en base a ese credo vamos a hacer este programa. Toda persona que conozca profundamente el credo de Nicea conoce su fe. Lo que sucede, hermano, que como muchas cosas en la Eucaristía, nosotros repetimos muchas veces palabras con la boca, pero no con el corazón. Y por eso, para comenzar con el credo, tenemos que empezar con lo que dice el catecismo, con la palabra creo, así como comienza el credo. Comunitariamente decimos creemos, pero decimos en la misa, la profesión de fe comienza con la palabra creo. Creo. ¿Y qué cosa es creer? Esa es la gran pregunta. Muchas personas confunden el creer con el conocer, y son dos cosas totalmente diferentes, el creer con conocer. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo sé que Dios existe. Eso no es fe, eso no basta. El demonio sabe que Dios existe y no por eso el demonio salvo. Un amigo mío que es brillante, esas personas brillantes en la escuela que siempre sacan el máximo en todas las asignaturas, me decían, yo sé que Dios existe, pero a mí no me importa. Él tiene conocimiento de Dios, pero eso no le da la salvación. Tenemos que verdaderamente, cuando decimos creo en el lenguaje católico, tenemos que saber qué cosa es eso que yo digo que creo. El creer no es solamente conocer que Dios existe. El creer es saber que Dios existe y ponerte bajo la autoridad del Dios que tú crees que existe. O sea, es una combinación de conocer y obedecer. Por supuesto que para obedecer tienes que conocer. Y este es el propósito del catecumenado, llevarte a una verdadera fe apostólica donde tú conozcas y donde tú te pongas en obediencia bajo eso que tú conoces. Recuerda, el saber que Dios existe no es fe. El ponerte en sintonía, en la misma onda, en ponerte bajo la autoridad del Dios que tú crees que existe, esa es la verdadera fe, esa es lo que te da verdaderamente la salvación. Y la Iglesia comienza con esta
con esta palabra, creo en Dios. De ahí surge toda la fe, de ahí surge todo lo que vamos a convencer. Porque hermano, si tú no crees en Dios, estamos perdiendo el tiempo. Muchas veces las personas me escriben al website de Apologética y me dicen, yo quiero discutir contigo porque yo no creo en Dios. Y yo le digo, si tú no crees en Dios, tú y yo no tenemos la misma base. Podemos dialogar, pero no podemos discutir, no podemos llegar a una verdadera comunicación, porque la base, que es el creer en Dios, no existe. Por eso, yo siempre digo a los hermanos, cuando una persona no cree en Dios, hermano, tú lo mejor que puedes hacer es sencillamente orar por esa persona. Porque como decía un gran filósofo, para el que cree no hace falta ninguna razón, pero para el que no cree, 1000 razones no son suficientes. Y la Iglesia proclama en el catecismo de la Iglesia, proclama en la profesión de fe, en el credo, que nosotros los católicos, creemos en un solo Dios. Y este Dios es uno y está en 3 personas, y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Pero la fe, dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 200, Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Eso lo dice en el punto 200. Nuestro Dios no es una concepción humana, nuestro Dios no es que el hombre ha inventado a Dios, es Dios, la divinidad, que sale al encuentro del hombre. Y lo primero que hace Dios en la palabra, en su palabra, como entidad viviente, entidad que piensa, que conoce, que ama, que hace el Señor, es revelar su nombre. Dios nos revela su nombre, y de ese revelar del nombre de Dios surge toda la fe de la Iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la primera revelación del nombre de Dios, la primera revelación del nombre de Dios es yo soy el que soy. Y eso nos da la esencia, de quién es Dios. ¿Qué cosa fue lo que oyó Moisés en la zarza ardiente cuando le preguntó, dime tu nombre, a quién Dios tengo que proclamar? Dios le contestó, yo soy Eyed Asher Ejeye, yo soy el que soy. Y eso da la esencia de quién es Dios. Dicen los hebreos con quien yo he hablado en mis viajes a Jerusalén, que esa definición, yo soy el que soy, quiere decir que eres el eterno, eres el que existe, el que ha existido y el que siempre existirá. Y esa es la razón de Dios por la cual nosotros entramos en esa revelación profunda. Yo soy el que soy. Es la primera revelación de Dios. Dios es el eterno, Dios es el que siempre existe. Dios es misterio. San Agustín decía, si tú conoces a Dios, ese no es Dios. Y ese es el gran problema, querido hermano, que tenemos en estos tiempos nosotros los creyentes. Queremos que nos demuestren a Dios, queremos que nos expliquen a Dios. Hermano, es más de Dios lo que no conocemos que lo que conocemos. Fíjate que casi todas las descripciones de Dios comienzan con la palabra invisible, incomprensible, inaudible, porque no lo conocemos. De Dios solamente conocemos lo que el Señor Jesucristo nos reveló, pero Dios es misterio. Si tú desnudas, también decía San Agustín, si tú desnudas a Dios, queda en ridículo, tú no puedes desnudar a Dios. Y a mí me maravilla cómo en estos tiempos vivimos rodeados de misterio. Yo le digo sinceramente, yo le digo a los hermanos, mi carro es un misterio. Cuando yo abro la tapa de la entrada de donde está el motor del carro y yo lo miro, hermano, para mí eso es más impenetrable que la Santísima Trinidad. Yo no entiendo nada de lo que hay ahí. Sin embargo, lo uso para transportarme. Yo no tengo necesidad de que me expliquen cómo funciona el motor del carro para utilizarlo. Entonces, ¿por qué si yo no entiendo el motor del carro, yo voy a tratar de que me hagan entender a Dios? Se expande, como tú no lo sabes, tú aprietas el botón y calientas lo que vas a conocer. Si tú no entiendes a tu microondas, ¿cómo tú vas a querer entender a Dios? Por eso, querido hermano, yo me niego rotundamente a las personas que me digan que le expliquen a Dios. Yo puedo aclarar tus dudas respecto a las cosas que conocemos a Dios. Pero yo le digo a las personas, a Dios no podemos entenderlo. A Dios solamente podemos adorarlo. Es a través de la adoración como nosotros llegamos a Dios. Pero este primer nombre que nos dice el Catecismo de la Iglesia, esta revelación de Dios de yo soy el que soy, la esencia, yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios que se presenta con la historia, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice el Catecismo de la Iglesia, el segundo nombre que se revela a Dios es a Moisés, y esa es la frase que más a mí me gusta de todo el Antiguo Testamento. Adonai, Adonai, lento a la ira y abundante en misericordia. Verdaderamente, hermano, para mí ese es el verdadero corazón de Dios.
lento a la ira y abundante en la misericordia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, hermano, queremos que Dios sea lento a la ira, abundante en la misericordia para mí y rápido en la ira para los demás. Y por eso que no entramos y no conocemos el corazón de Dios. Pero Dios es el misericordioso, Dios es el que siempre, siempre espera. Dios es el que tiene, y vamos a ver que la primera definición de Dios, corazón de Padre. Nos presenta el catecismo a Dios el misericordioso. También nos presenta a Dios que es verdad. Dios que es la única verdad. No hay otra verdad en el mundo, hermano. Tú quitas a Dios y el mundo no tiene sentido. Tú quitas a Dios y la vida de uno no tiene sentido. No sabemos de dónde salimos ni a dónde vamos. Imagínate que tú salgas en tu carro y te pare un policía. Te pregunta, ¿a dónde vas? Y tú digas, no, yo no sé, yo salí, pero no tengo rumbo, no sé a dónde voy. Diría, esta persona está drogada o tiene problemas. Hermano, hay personas por la vida que andan exactamente igual. No saben de dónde salen y no saben a dónde van. ¿Por qué? Porque les falta la esencia del conocimiento de Dios. Dios es la verdad. Dios es el que da sentido a nuestra vida. También nos dice el Catecismo de la Iglesia, del punto 2.18 al Dios 21, el amor de Dios a Israel es comparado con el amor de un padre a su hijo. Este amor de Dios es más fuerte, inclusive, que otro tipo de amor que existe. Ni siquiera es más fuerte que el amor de padre, es un amor, porque hoy en día tenemos mal el concepto de padre, es un amor profundo. Dios es profundamente amor. Dios es el amor eterno. Y como dice mi hermana María San Giovanni, Dios es el Dios del Gesed, Dios es el Dios de la fidelidad en el amor. Dios es el Dios fidelísimo en el amor. Dios no solo es un ser que ama, sino es un ser que es fiel a ese amor que tiene hacia nosotros. Hoy en día, hermano, hay una tremenda crisis en la fidelidad. No somos fieles a nada. No somos fieles a nuestros compromisos, no somos fieles a nuestra familia, no somos fieles a la iglesia, no somos fieles a nuestro trabajo, a la empresa. El Señor siempre no solo ama, es fiel a ese profundo amor que tiene a su pueblo. Y eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia, cuando nos dice cuál es la consecuencia de la fe en el único amor. Dice la Iglesia en 2 puntos, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por tanto, Dios debe ser el primero en que debe ser servido. Eso es un pensamiento de Juana de Arco, de Santa Juana de Arco. Segundo, es vivir en la acción de gracias. Estas 3 cosas nos llevan a Dios. Primero, reconocer la grandeza y la majestad de Dios, que nos lleva siempre a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Segundo, vivir en acción de gracias. Dice el Catecismo, si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice primera de Corintios 4:7. Dice el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hermanos, la segunda consecuencia de creer en Dios es vivir en la acción de gracias. A mí me maravilla, yo contesto 70, 80 preguntas diarias de apologética en EWTN. Y de estas 80 o 90 preguntas diarias por 8 o 9 años que estoy haciendo esto ya, creo que me han llegado solamente 2 o 3 respuestas de acción de gracias a soluciones o aclaraciones que se le ha dado a los hermanos. Hoy en día se nos ha olvidado dar gracias a Dios, como dar gracias a los hermanos. Reclamamos y reclamamos y reclamamos. Estamos siempre pidiendo, pero cuando el Señor concede, no damos gracias. Luego entonces, la consecuencia de creer en Dios, repito, primero reconocer la grandeza de Dios, que nos lleva a ser de Él el primero en nuestra vida. Segundo, la acción de gracias. Si todo lo que tenemos nos viene de ese Dios que creemos, tenemos que darle gracias mañana, tarde y noche. Tercero, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Si este Dios eterno, nosotros hemos sido creados imagen y semejanza de Él, hermano, todo hermano merece nuestro respeto, porque todo hermano tiene esa dignidad de imagen y semejanza de Dios. Cuarto, el usar bien de las cosas creada. Dice el punto 2.26, la fe en Dios el único nos lleva a usar todo lo que Él nos da en la medida que nos acerca a Él, y el separarnos de ellos en la medida que nos aparta de Él. Yo siempre les digo a los hermanos que acuden a nuestro ministerio en Miami, que me escriben muchas veces en EWTN, les digo la gran frase de San Agustín: al que se aparta de Dios, todo se aparta de Él. Y te lo voy a repetir, porque a lo mejor en tu vida es lo que te hace falta. Al que se aparta de Dios,
todo se aparta de Él. Muchas veces nos quejamos, Dios se olvidó de mí, Dios no me ayuda. Hermano, Dios siempre es el mismo. Como dice Santa Teresa, Dios no se muda. Dios es el que es. El luz es que yo tengo aquí, sin oscuridad. ¿Es culpa de la luz que yo entre en la oscuridad? No, es culpa mía. Yo me aparté de la luz. La luz, ese foco siempre está ahí fijo. Yo soy el que me aparto. Si es Dios, hermanos, Dios siempre está fijo. Es fidelísimo en el amor. Yo me aparto de Dios y, hermanos, según yo me aparto de Dios, entro en el campo de la oscuridad. En el campo de la oscuridad, hermanos, se camina dando tropezones, se camina con miedo donde vas a poner el pie. Pero no es culpa de Dios. Por eso, cuando tú te alejas de Dios, todo se aleja de ti. No es que Dios te quita las cosas, es que tú te apartas del radio de acción y de luz de Dios. Por eso tenemos que caminar en la presencia de Dios. Y cuando nos pasa cosas en la vida, no sé como Israel, que le decía a Dios, ¿por qué tú me haces eso? No, hermano, créeme, lo que yo he aprendido en la vida, el 80% de las cosas que nos suceden en la vida, Dios no la hizo, me la hice yo cuando yo me alejo de Dios. Porque te voy a repetir, al que se aleja de Dios, todo se aleja de Él. Y por último, dice el Catecismo de la Iglesia, es confiar en Dios en todas las circunstancias. Ese es el gran culmen de la fe. Cuando tú llegas a la profundidad de la fe, cuando tú confías profundamente en el Señor, cuando en tu vida se hace realidad lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo obra para bien del que ama al Señor. O lo que decía Santa Teresa en su letrilla, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Ese es la esencia de la confianza en Dios. Y de esa confianza en Dios, querido hermano, donarse a Dios. Yo siempre le digo a los hermanos que me escriben, yo tengo que ser, Dios no cría vagos, definitivamente Dios no cría vagos, Dios no tiene nada que ver con los vagos. Tú tienes que hacer la parte tuya en la vida que tú crees que debes hacer. Cuando tú terminas de hacer esa parte tuya en la vida, entonces cuando tú, hermano, debes parar y debes abandonarte a Dios y dejar que Dios entre en tu vida y que Dios actúe en tu vida. Entonces vas a ver los milagros y vas a ver la gloria de Dios. A mí me da mucha pena muchas veces porque yo veo que me dicen hermanos católicos que nunca han visto un milagro de Dios. Yo no concibo cómo alguien vive en Dios y no haya visto un milagro de Dios. Porque te falta confianza, porque te falta fe. Recuérdate que nuestra fe no es un creer intelectual. Nuestra fe es un ponerte bajo la autoridad de aquel que tú dices que crees. Por eso en el credo, con esa sencilla palabra, cuando decimos creo, tú estás definiendo que tú no solo sabes que existe Dios, sino que tú te pones bajo la autoridad de Dios. Como dice un amigo de nuestro ministerio, que la verdadera fe tiene un pie de largo. Dice este amigo mío que la fe tiene un pie de largo porque es pasar lo que tienes aquí, aquí. O sea, es pasar lo que tienes en conocimiento al corazón. Ese pie de largo que tiene es lo que hace verdaderamente el comienzo de las bendiciones en tu vida. Y es la esencia de lo que dice la primera palabra del credo, creo. Nosotros, hermanos, somos hombres y mujeres de fe. Somos hombres y mujeres que no solo tenemos conocimiento de Dios, sino que nos ponemos bajo la autoridad del comienzo de ese sentimiento, de esa profundidad del saber y del conocimiento de Dios. Por eso, como decía Monseñor Román, el obispo auxiliar de mi diócesis, muchos cristianos, muchos católicos se quedan con una fe de 7 años. Van al catecismo, se preparan para la primera comunión. Como tienen 6 o 7 años, se les habla con palabras de niños. Después crecen, se hacen ingenieros, se hacen astronautas, se hacen médicos, se hacen pediatras y nunca en la vida profundizan en la fe. Entonces tienen mente científica, tienen mente de universidad con una fe en el corazón de un niño de 7 años. Y por eso me dicen, no, es que yo no puedo creer en Dios. Hermano, cuando tú eras niño te hablaron como niño. Así como tú creciste en el intelecto y te hiciste un profesional y fuiste a la universidad, tú tienes que crecer en la fe. Tienes que crecer, no te puedes quedar con la fe de la primera comunión. Tienes que profundizar en la historia de la iglesia, esta historia de 2000 años de bendición, una relación profunda con el Dios vivo, con el Dios que sabemos que existe. No te puedes quedar con la fe de 7 años y para eso el catecumenado. Este proceso de catecumenado que vamos a hacer muy breve en 13 series, tú lo encuentras en tu parroquia.
Aunque te hayas tomado la primera comunión, aunque tú te hayas confirmado, es necesario que tú participes en un catecumenado, comenzar una nueva evangelización, que se te presente al Dios vivo, a un adulto, que Dios entre en tu corazón ya con conocimiento de adulto, que entres en la relación profunda de los sacramentos en la iglesia, que conozcas al Dios vivo. Por eso es necesario, y este programa lo que trata es de que ustedes se motiven a conocer más de Dios. Y hermano, el peor de todos es el que dice, no, si ya yo lo sé todo, ese es el que no sabe nada. El proceso de la conversión, el verdadero proceso de la conversión, comienza cuando tú te das cuenta que algo en tu vida tiene que cambiar. Si tú crees que te lo sabes todo, hermano, Dios nunca actuará en tu vida. Si tú crees, hermano, que tú te lo sabes todo, nunca el Señor obrará en ti. Es como las personas que dicen, yo no tengo pecado, auxilio. Esas son los peores de todos, porque han perdido la conciencia de pecado. No pierdas la conciencia de Dios. Busca al Señor, busca de su palabra. Ve este programa, ve estas 13 series que vamos a hacer y vamos a entrar a la profundidad de lo poco que conocemos de Dios. Pero al mismo tiempo, procura conocer por ti mismo, lee los padres de la iglesia, lee el catecismo de la iglesia, hermano, te repito, es fundamental para tu fe. Viendo los hermanos, sobre todo la carta del Santo Padre, el día Domini, el día del domingo, eso es esencial para nuestras familias hoy en día. O sea, tienes que conocer, no pensar que porque fuiste al catecismo, tú conoces la fe de la iglesia. Tú lo conociste como niño, ahora como adulto, tú debes conocer la fe como hombre, como mujer, crecido en la fe, para podérselo transmitir a tus hijos, a las futuras generaciones. Este es el origen, este es la base de este programa que pretendemos hacer. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre Dios como Trinidad. ¿Qué cosa es la Trinidad? El misterio de la Santísima Trinidad. Por eso, hermano, quiero terminar este programa con una frase que se acuñó hace tiempo, pero es que es una verdadera, es una realidad. Un católico ignorante es un futuro protestante. Hermano, yo no conozco a nadie que se haya ido de la iglesia que conozca a profundidad su fe, que conozca los sacramentos. Por eso te invito a conocer tu fe antes de hacer una decisión. Y si te has ido, conoce también tu fe. Posiblemente te fuiste de la iglesia sin conocer la fe. Fuiste como el tango ese, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasaste por la iglesia sin conocer la iglesia que te bautizó, la iglesia que te confirmó. Recuerda estas palabras, un católico ignorante es un futuro protestante. Conoce la fe de la iglesia, profundiza en el conocimiento de Dios y verdaderamente eso te dará la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Terminamos este programa como lo comenzamos.